En este trabajo práctico vamos a comprender y contextualizar los mecanismos de transportes a través de las membranas biológicas y, por supuesto, sus aplicaciones a la carrera de enfermería. Primero vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo los de las membranas celular. La membrana celular es una membrana muy delgada que mide entre 6 y 10 nanómetros. Les recuerdo que el nanómetro es 10 a la menos 6 de metro o 10 a la menos 3 de milímetro, es decir, 1000 veces más pequeño que el milímetro. El milímetro de una regla dividido 1000 veces, para que vean. Se necesitarían 1000 hojas de papel apiladas una arriba de otra para lograr el grosor de la membrana celular. La membrana celular tiene una función fundamental: limitar y relacionar el interior de la célula con el exterior. La estructura de la membrana celular es una bicapa lipídica, es decir, que se organiza formando micelas, como pueden ver en la foto de la derecha, ¿sí? ¿Cómo se organiza? Con las colas hidrofóbicas hacia el interior y las cabezas polares hacia el exterior. En esa membrana celular se encuentran moléculas como por ejemplo las glucoproteínas, los glucolípidos, ¿sí?, que sirven como huellas dactilares, es decir, que hacen que una célula sea de una manera y no de otra, como por ejemplo receptores hormonales, en el sistema inmune para reconocer antígenos y diferenciar antígenos extraños de propios, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora un videito. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. Ahora bien, la membrana celular o membrana plasmática sirve, como dijimos, como límite para la célula, es decir, define a la célula. Como pudimos ver recién en el video, es móvil, responde a lo que se denomina modelo de mosaico fluido. No es que es, sino que responde al modelo de mosaico fluido. ¿Qué significa esto? Mosaico porque tiene un montón de cosas distintas, ahora lo vamos a ver. Y fluido porque si no fuera así, nosotros al caminar nos romperíamos, ¿sí? Vieron ahí cómo en el video se mostraba que era fluido, ¿sí?, que se movía. Esa bicapa lipídica está en constante movimiento. Ahora bien, esta membrana define la extensión de la célula. Forma una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Qué significa selectiva? Que selecciona, no deja pasar cualquier cosa. Por medio de esa barrera entran sustancias nutritivas y salen productos de desecho.
Dijimos que tiene función receptora, es decir, en la membrana celular están insertos todos los receptores, por ejemplo, de las hormonas. También de reconocimiento, porque dijimos que, por ejemplo, en las células del sistema inmune están adheridas aquellas glicoproteínas que diferencian células extrañas de células propias. Ahora bien, dentro de los mecanismos de transporte a través de las membranas biológicas, me sale un cartel negro que me está tapando el coso y no sé por qué es. Dice, configurar audio profesional y no sé cómo miércoles sacarlo. Ahí está, ahí lo saqué. Bueno, no importa, ya está. Bueno, dentro de los mecanismos de transporte a través de membranas biológicas, podemos clasificarlos dentro de distintos tipos. Por ejemplo, el transporte pasivo, que se da sin consumo de energía, es decir, no requiere energía, se da a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que se da de una disolución más concentrada a una más diluida. Se da espontáneamente, por eso no necesita energía. Dentro del transporte pasivo tenemos dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple, ¿sí?, se da como en sustancias que son pequeñas, moléculas pequeñas. Difusión simple es pasaje de un lado a otro de la membrana en forma espontánea de una molécula. Esto lo pueden hacer moléculas muy pequeñas, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, la urea, que son no polares, ¿sí? Recuerden que la membrana plasmática es de naturaleza lipídica, por lo tanto, todo lo que sea liposoluble va a pasar más fácilmente, ¿sí? ¿Qué otras sustancias? Hormonas esteroidales, es decir, hormonas que sean solubles en solventes orgánicos, o sea, liposoluble. Y moléculas polares, pero muy pequeñas, como por ejemplo el agua. Acá tienen un ejemplo. En la hematosis, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, este es el alvéolo pulmonar con su correspondiente membrana biológica y este es el glóbulo rojo con su correspondiente membrana biológica. El glóbulo rojo cede el dióxido de carbono y el alvéolo le cede el oxígeno en la circulación menor. Esto es uno de los, como el oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas pequeñas, pueden pasar libremente a través de la membrana biológica. Es un ejemplo muy clásico de difusión simple. Acá en este gráfico tienen un ejemplo donde tienen las flechas de sustancias que difunden por difusión simple. ¿Cuándo es difusión facilitada? Cuando hay un facilitador. ¿Y cuál es la molécula que facilita este pasaje? Por ejemplo, las proteínas. Acá tienen un ejemplo. Estas son proteínas. En el video, esas verdes que veían también eran proteínas, ¿sí? Bien, acá tienen. Las proteínas actúan como transportadoras, ¿sí? Tampoco requiere gasto energético porque recuerden que lo tenemos dentro de la difusión simple y van también a favor de un gradiente de concentración. La particularidad que tiene este tipo de difusión es que es altamente selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan determinadas moléculas y no otras. Cada proteína está codificada para que pase una sustancia y no otra. ¿Y qué característica tiene? Que pasan moléculas, por ejemplo, orgánicas con grupos polares. Acá tienen un ejemplo. Acá tienen la proteína, que es como un túnel. Es un canal proteico, ¿sí? A su vez, acá está el medio más concentrado y acá está el medio más diluido. Y pasan a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Cuando no tiene que pasar, acá se pegan y se fijan y se cierra ese canal. Y cuando se produce algún estímulo químico o mecánico, ese canal se abre y pasa la sustancia que tiene que pasar, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo de un canal iónico. Acá está cerrado y acá está abierto. Y la sustancia pasa libremente. Este esquema son la bicapa lipídica de la membrana, ¿no?
Acá tienen otro ejemplo, que es un canal regulado por ligando, ¿sí? Se une una molécula y hace que se abra el canal y así pasa la sustancia. Un ejemplo de esto son unas proteínas llamadas acuaporinas, que como su nombre lo indica, permiten el pasaje de agua, por ejemplo en los riñones, donde se necesitan sistemas o mecanismos alternativos. Esto es líquido intracelular y esto es líquido extracelular, ¿sí? En donde hay un canal por donde pasa el agua, ¿sí? Estas son las distintas proteínas que la forman, a las acuaporinas. Acá tienen otro esquema donde pasan, la W significa water. Pasan simplemente por diámetro. Fíjense que el diámetro de las acuaporinas es muy pequeño, es de 4,5 Armstrong. El Armstrong es 10 a la menos 10 de metro, ¿sí? Este es flúor, este es urea, para que vean el tamaño, ¿sí? Pasan por tamaño. Luego, hasta acá el transporte pasivo. Luego tenemos el transporte activo. El transporte activo, al contrario del pasivo, va en contra de un gradiente de concentración. Es decir, va de una zona más diluida a una más concentrada. Por lo tanto, va a requerir un gasto energético para hacer eso. Por lo tanto, necesita energía o ATP. Estos, en la jerga química, son llamados bombas. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Luego tenemos transporte en masa o mediado por vesículas. Cuando la sustancia o la molécula que se quiere transportar es muy grande y no puede ser transportada por ninguno de los mecanismos anteriores, existe este transporte. Este transporte mediado por vesículas, como ustedes pueden observar, se forma una vesícula, ¿sí?, del mismo material que la membrana celular, que engloba la sustancia que se quiere traspasar. Esto puede ser por endocitosis, es decir, la célula la endocita, o por exocitosis, como se eliminan los desechos celulares, ¿sí? Dentro de la endocitosis hay distintos mecanismos. Por ejemplo, cuando un glóbulo blanco engulle o endocita una bacteria, lo hace por este mecanismo, ¿ven? Acá está el glóbulo blanco y la bacteria, que es fagocitada, destruye el microorganismo. La pinocitosis, que es un ejemplo de endocitosis o endocitosis a granel, se produce cuando hay sustancias líquidas que no pueden ser traspasadas por ninguno de los otros dos mecanismos de transporte. Un ejemplo de esto es la internalización del LDL, ¿sí?, que es el colesterol de baja densidad, que necesita un receptor específico, ¿sí? Por eso estas internalizaciones son mediadas por receptor para poder ingresar a la célula. Las personas que tienen la hipercolesterolemia pueden carecer de la codificación de este receptor y el LDL no entra a la célula, permaneciendo en la circulación periférica, produciendo los graves problemas de los ateromas, ¿sí? Otro de este mecanismo de endocitosis mediada por receptor se da, este es el virus del HIV. Las personas que tienen el receptor CCR5 van a poder captar el HIV. Si nosotros no tenemos codificado este receptor, nunca vamos a enfermarnos de HIV porque no lo tenemos. Necesita un receptor para endocitar al HIV, el glóbulo blanco, ¿sí? Y un ejemplo característico de exocitosis es en el sistema nervioso, en la sinapsis neuronal. Los neurotransmisores, que es la acetilcolina, bajan por la neurona presináptica en forma de vesículas. Esta vesícula llega a la parte apical de la célula, se fusiona con la membrana celular y la acetilcolina es liberada y es tomada por la neurona postsináptica por medio de transporte pasivo. Esto, fíjense que son proteínas que lo toman.
¿sí? Ahí tenemos ejemplo de 2. En el trabajo práctico de pH mencionamos que es una disolución hipertónica, isotónica e hipotónica. Ahora vamos a reafirmarlo o reforzarlo. Dijimos que una disolución hipertónica es una disolución más concentrada que el plasma sanguíneo. Cuando hablamos de este tipo de disoluciones, siempre nos referimos a otra. Isotónica, iso igual, misma concentración que el plasma sanguíneo. E hipotónica, menor concentración que el plasma sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, una disolución hipertónica sería una solución salina o azucarada concentrada, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros colocamos en el plasma sanguíneo una disolución más concentrada, ¿qué va a pasar? El agua del glóbulo rojo de la célula va a tender a salir. ¿Para qué? Para equilibrar concentraciones. Si es igual que el plasma sanguíneo, no va a ocurrir nada. Y si es hipotónico, y este es el principio mediante el cual las transfusiones o el suero fisiológico tiene una concentración al 0,9% de sal y no inyectamos agua destilada, porque si nosotros pusiéramos agua destilada para hidratar, como tiene menor concentración que el plasma sanguíneo, la célula explotaría. Y este es el principio de la diálisis. La diálisis consiste en, para aquellos pacientes en los cuales no funcionan sus riñones, consiste en una membrana celular artificial en una máquina que lo que hace es dejar pasar ciertos solutos y retener aquellos solutos que son tóxicos. Acá tenemos un esquema. Hay dos tipos de diálisis. Diálisis peritoneal, que se usa en niños y lactantes, y diálisis hematógena o hemodiálisis, que se realiza haciendo una fístula mediante el cual entra la sangre, pasa por la máquina de diálisis y vuelve a inyectársele en el paciente. Y esto es un ejemplo de diálisis peritoneal. Acá no es una máquina, sino que lo que actúa como membrana dializante es el peritoneo, que tiene esta capacidad de filtrar los tóxicos. Los tóxicos acá son recogidos en una bolsa de drenaje y son eliminados. Se inyecta una bolsa con solución fisiológica y solución dializante, que es lo que elimina los tóxicos del organismo, ¿sí? Y acá tienen otro gráfico en el cual se muestra lo mismo, la diálisis peritoneal. Ahora bien, tenemos algunos objetivos del trabajo práctico que ustedes lo pueden hacer en sus casas, completar con los nombres todos los componentes de las membranas biológicas, decir en qué tipo de disolución isotónica, hipertónica o hipotónica se colocaron estas células, cuál de los siguientes procesos incluye todos los demás de la lista: ósmosis, difusión de un soluto a través de membrana, difusión facilitada, transporte pasivo, transporte de un ion a favor de gradiente. Es decir, tienen que decir uno que incluya a todos los demás de la lista. Y el 4 dice que si una ameba es isotónica respecto a una disolución que es hipertónica para un cangrejo, ¿en cuál de estos organismos ocurrirá un ingreso neto de agua al sumergir ambos en la solución? ¿En la ameba, en el cangrejo o en ninguno de los dos? Y esto es, si quieren hacer en sus casas, el modelo de membrana biológica con huevos. Bueno, yo les digo buen día.